y con la comprensión de ustedes, el director de nuestro centro cultural, el doctor Pedro Jacinto, está por llegar porque hay un problema de tránsito y esto es un problema de siempre. Entonces quisiera presentarles a nuestro invitado. Él es el arquitecto Miguel López Herrera. El Centro Cultural de San Marcos presenta la conferencia El Colegio Real de Lima, fragmentos de historia en la ciudad. El arquitecto Miguel López presentará los resultados de su tesis sobre el Colegio Real de San Felipe y San Marcos para optar el grado de Magíster en la Universidad de Florencia, Italia. El expositor presentará su investigación sobre la historia del Colegio Real y comentará sobre su propuesta de refuncionalización y rehabilitación del edificio, el cual le llevó a obtener su máster en arquitectura en julio de 2020. Además, analiza la historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Colegio Real en relación a su ciudad, Lima. El ponente, a través del análisis de documentos, crónicas y cartografía, logró entender la evolución del edificio, así como el análisis urbano de Lima, desde los trazados prehispánicos hasta el día de hoy, siendo útil herramienta para establecer un hilo conductor del cual el Colegio Real es protagonista. El proyecto de refuncionalización finalmente se sirve también de todas las funciones que ha tenido el Colegio Real hasta hoy, sacando a la luz el aspecto polifacético del edificio. El arquitecto Miguel López se ha graduado con honores en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Florencia, Italia. Ha trabajado como profesional en la restauración de edificios industriales y de patrimonio arquitectónico en Florencia. Desde el 2021 es asistente a la docencia en el curso de Diseño Arquitectónico en el 4º año de la Facultad de Arquitectura de la Università degli Studi di Firenze, donde se trata el tema de rehabilitación de edificios y monumentos en estado de abandono. Y por ello pido a todos ustedes un caluroso aplauso y bienvenida a nuestro compatriota. Y le doy la palabra para que él nos exponga el trabajo importantísimo que ha realizado hasta el presente. Miguel, por favor. Muchas gracias por la presentación. El Colegio Real de Lima, fragmentos de historia en la ciudad. Esta investigación ha sido mi proyecto de tesis de magíster, como ya nos lo ha presentado Ananías ahora en este momento. De una investigación que va a contar la historia del Colegio Real, pero también va a contar cómo esta historia se relaciona a la ciudad de Lima y cómo a través del estudio del Colegio Real mismo podemos también tener noticias sobre la historia de Lima y cómo este edificio y esta ciudad han interactuado y cómo a través de la lectura de la cartografía, la lectura de las fotografías y los documentos escritos sobre el Colegio Real podemos entender cómo evolucionó la ciudad de Lima y cómo esta evolución afectó al desarrollo del Colegio Real mismo y a su supervivencia. Ahora comenzaré con una serie de informaciones importantes para que todos me puedan seguir, digámoslo así, en esta aventura sobre la historia del colegio. Primero que todo, el Colegio Real fue inaugurado en 1592. El Colegio Real fue una de las más, si no la más importante institución educativa de la colonia, ya que solamente tenía 20 estudiantes por ciclo académico, estaba administrada por la orden jesuita, y eran los estudiantes de más alto mérito de la época colonial, creando así una especie de aristocracia académica e intelectual que dominó los cargos más altos en la época de la colonia, en la época del virreinato. Obviamente este Colegio Real
del que les acabo de hablar, este colegio de los jesuitas, no es el mismo que tenemos hoy en día, porque ha sido renovado en el 1860 bajo la presidencia de Ramón Castilla. Y este edificio ahora se nos presenta como un edificio en estilo neoclásico, un estilo dominante en la arquitectura del siglo XIX, que obviamente ha eliminado ese pasado colonial y le ha puesto esta máscara, que es la fachada que vemos ahora en el Giro Ancash, que obviamente esconde toda una serie de cosas maravillosas, como estos dos escalones que también son parte del siglo XIX, pero también obviamente los jardines y los patios que tenemos aquí atrás, que representan la historia colonial de este edificio, su verdadera vocación intelectual. Sabemos también que el Colegio Real ha sido mutilado y que antes, en el 1860, era mucho más grande de lo que es ahora, casi el doble de los metros cuadrados. Entonces, y primero que todo, obviamente, en esta investigación me pregunté por qué han pasado estas mutilaciones, por qué la ciudad ha destruido parte del Colegio Real. Obviamente, la primera información que tenemos es que fue por la construcción del Congreso de la República. Como pueden ver en este mapa de Lima Panorámica del 1924, cuando se construye el Congreso de la República, ocupando el antiguo local sanmarquino, se le da un espacio, se crea la Plaza del Congreso detrás, y se mutilan dos lados del Colegio Real. Pero obviamente estas mutilaciones no consideran lo que era la geometría del colegio, porque obviamente uno de los patios, el patio donde ahora está el parqueo, es un patio que ha perdido completamente su forma, se ha vuelto un triángulo en vez de ser un cuadrado. Entonces, la investigación de tesis parte efectivamente de entender por qué pasaron estas cosas, por qué nació este que yo llamé conflicto urbano, y una de las informaciones también importantísimas para seguir el discurso es que Giro Ancash es en realidad una calle prehispánica, una calle que nace de caminos puestos por civilizaciones prehispánicas y que obviamente se tuvo que confrontar con el damero de Pizarro, se tuvo que confrontar con una idea de Lima diferente a la Lima que encontraron los españoles cuando llegaron a este valle. Entonces, viajamos en el tiempo hasta el 1534, un año antes de la fundación de Lima, para analizar cuáles fueron estos trazados en los que ahora existe el Colegio Real. Esta es la Lima del 1534, una reconstrucción hecha por el estudioso y arquitecto Juan Gunter, en la que vemos lo que Bernabé Cobo describe como el sitio del cacique del Rímac. Esto es importante porque en el Valle de Lima, antes de la llegada de los españoles, existía el oráculo del Rímac, que recordamos en quechua significa el que habla. Era un oráculo famoso en la costa peruana. Y vemos también una serie de calles y una serie de canales que partían del río Rímac. Por ejemplo, si siguen el mouse, se puede ver en el número 2 está el canal Huatica, que va a ser importante para el discurso de hoy, y también la Plaza del Estanque, que era una plaza donde ahora está la Plaza Bolívar. Es una plaza de forma triangular donde las poblaciones prehispánicas compartían el agua que sacaban del mismo río Rímac. Y también vemos toda una serie de calles que conectaban todo el tejido del Perú prehispánico. Conectaban, por ejemplo, la actual Giro Ancash era la calle que corría paralela al río. Y también aquí en el número 7 está el Capacñán, el camino real inca, que conectaba Lima a Cusco, la capital del Imperio Incaico. Vemos entonces cómo con la llegada de Pizarro se sobrepone un diseño completamente diferente al diseño prehispánico. Un diseño que no respeta la orografía del terreno, un diseño que no respeta la naturaleza, sino que impone una serie de ideales que son obviamente importados, ajenos. Este damero, esta cuadrícula perfecta, obviamente no es una excepción. También era hija de una reflexión de todos los conquistadores y que tuvo más de 200 ejemplos en América Latina. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Santo Domingo, Panamá Vieja o la ciudad de Oaxaca. Obviamente este diseño tuvo una serie de influencias de carácter militar y también de carácter religioso.
Esta es, por ejemplo, una fundación que hizo el rey católico Fernando en el 1492 en Granada, en el sur de España. Otra componente, que es la componente más interesante según yo del damero de Pizarro, es la influencia religiosa. Obviamente a la izquierda tenemos lo que es la ciudad ideal del fraile Francesc Eiximenis, un fraile catalán que escribió el Cristià alrededor del siglo XIV, en el que describe su ciudad ideal y la diseña cuadrada porque según él el cuadrado es la forma más perfecta de todas. Y también tenemos las refiguraciones de la Nueva Jerusalén, la ciudad post-apocalíptica, que era una ciudad también representada a través de la forma del cuadrado. Esto obviamente hace que Lima se vuelva una ciudad también divina, más allá de ordenada y militar. Y esto obviamente le da una fortuna enorme a las ciudades hechas con un damero, porque obviamente significaba también que el damero se volvía un ejemplo de evangelización, un ejemplo de poner en una ciudad un diseño divino. Por ende, el fraile Buenaventura Salinas de Córdoba, cuando visita Lima, se detiene para describir cuánto es ordenada, cuánto es concordada la planta de esta ciudad. Obviamente, el damero de Pizarro se tuvo que relacionar al tejido prehispánico. Aquí en este mapa presentado en rojo y en negro tenemos también la ubicación del Colegio Real en el 1615. Y por ende lo que sucede es esto. El fraile Bernabé Cobo también nos lo cuenta. Efectivamente, al este de la ciudad, en el área que ahora es Barrios Altos, el tejido del damero no se respeta, sino que sigue lo que son los trazados prehispánicos, ya que aún eran utilizados por la gente que vivía en Lima para el comercio y para el transporte. Obviamente Bernabé Cobo asigna esta causa a lo que él llama ranchos viles de indios y gente de servicio, porque obviamente al este de la ciudad se había construido la reducción de Santiago del Cercado, que era una reducción para los indígenas. Entonces, obviamente, la población española de Lima no quería vivir muy cerca a esta área. Fue en este contexto en el que en el 1576 el virrey Francisco de Toledo escoge mudar la Universidad San Marcos, la antigua Universidad de Lima, a este local, al local de la ex San Juan de la Penitencia, que era un local de recojo de mestizas no reconocidas por los españoles. Se compra este local, se compra por su grandeza, también se compra porque estaba alejado del tejido del centro histórico, del núcleo del centro histórico, y también se compra por la cercanía a lo que he descrito como el canal Guatica, que obviamente alimentaba y daba agua a los huertos de la propiedad de la universidad. Entonces, en este contexto, en este grande lote, se construye, afachado a la Plaza del Estanque, se construye la Universidad San Marcos. Se construye el Hospital de la Caridad y la Sagrada Inquisición. Estas tres se vuelven las llamadas tres virtudes, porque representaban las tres virtudes teológicas. La Inquisición representa la fe, la caridad a la caridad y la universidad a la esperanza. Contigua a la universidad entonces, en una antigua calle prehispánica, se construye el Colegio Real en 1592. Esto también porque cuando se mueve la universidad se vuelve laica, entonces tenía que responder a las necesidades españolas de las universidades, que era contar con un colegio real. Y entonces ahora, dicho esta situación sobre la Lima en el 1600, sobre sus trazados y sobre cómo funcionaba la ciudad, ahora vamos a entrar dentro del colegio y efectivamente ver cómo era la vida en este lugar durante la época colonial, durante la época en la que los jesuitas tuvieron control de este lugar.
Primero que todo, dar claridad sobre el título. Se llama Colegio Real y Mayor de San Felipe y San Marcos. San Marcos es por la universidad, obviamente, y San Felipe es porque en el año de su inauguración el rey Felipe II era rey de España. Ahora, los títulos de Real y Mayor. El título de Real es un título que le dio la corona española al Colegio Mayor de Lima y al Colegio Mayor de Ciudad de México para poder tener el control y el monopolio de otorgar títulos universitarios de alto nivel, lo que significaba que solamente el Colegio Real con la Universidad de San Marcos era la única institución de la Lima colonial en dar títulos universitarios. Y esto es diferente de las demás ciudades, porque en las demás ciudades también los órdenes religiosos podían otorgar títulos. Y mayor es porque los estudiantes admitidos al Colegio Real tenían que cursar una de las facultades mayores, que eran artes, cánones y teología, que eran las facultades más importantes de la universidad. Otro documento muy importante son las constituciones, que son las reglas del Colegio Real. Por ejemplo, es un documento muy simpático porque son alrededor de 70 reglas, entre ellas, por ejemplo, que en el Colegio Real no se podía usar el color amarillo, porque el color amarillo estaba relacionado con la traición y con la herejía. En el Colegio Real los estudiantes tenían que vestirse de azul o de negro y tenían que salir con sus uniformes, que consistía de un manto con una corona dorada diseñada, y tenían que salir a la calle con esos vestidos para mostrar la opulencia de su estatus. Los colegiales eran admitidos en un proceso muy, muy difícil de admisión, en el que se controlaba que fueran descendientes de los conquistadores españoles, se controlaba que no tuvieran enfermedades congénitas y que ningún pariente de esa familia hubiera pasado por la Inquisición. Esto hizo entonces que esta estructura se volviera extremadamente exclusiva. Obviamente podían entrar poquísimos estudiantes, eran todos becados y podían estar en el colegio por un periodo máximo de 8 años. Pero obviamente si comenzaban a sacarse malas notas o si eran ociosos, o si los encontraban jugando a naipes o sin respetar el toque de queda, podían ser expulsados. También parte de la investigación fue saber cómo era el Colegio Real en la época de la colonia, cómo era esta estructura tan exclusiva, tan difícil de acceder. Y también aquí Bernabé Cobo nos ayuda contándonos los espacios que tenía el Colegio Real. Nos cuenta de unos patios grandes, una huerta mediana, las habitaciones de cada colegial, que cada colegial tenía una habitación propia, el refectorio donde comían y las demás oficinas. Y también gracias a este mapa de Pedro Nolasco de 1685, en el área en blanco, podemos efectivamente ver la supuesta fachada del Colegio Real. Se ve al centro una puerta de 2 niveles que pudo haber sido el antiguo ingreso del Colegio Real, que correspondería con el ingreso actual que tenemos aquí. Entonces se puede suponer que lo único que queda del Colegio Real de la colonia sea su ingreso y también la posición de los 3 patios. Obviamente también nos ayuda ver hacia Europa, ver hacia cuáles eran los colegios reales que han sobrevivido, y efectivamente lo vemos en varios ejemplos en Sevilla, en Valladolid y en Madrid. Se ve una estructura que es parecida a la que tenemos aquí, una estructura compuesta por patios y por enormes portales muy bien decorados, muy suntuosos, muy barrocos. Obviamente se puede suponer que el portal del Colegio Real haya sido también un portal muy barroco, correspondiendo a lo que era el estilo barroco español. Pero obviamente la renovación del siglo XIX perdió toda esa decoración.
Entonces, obviamente, todo este contexto exclusivo de alta educación, de alta instrucción en la colonia, tuvo casi bruscamente, porque en el 1767 se expulsaron a los jesuitas de España, de las Américas y de Filipinas, lo que significa que los estudiantes se quedaron sin profesores y Lima se quedó sin aparato docente. Entonces, los bienes del Colegio Real se pusieron todos, se vendieron todos y se encontraron libros en latín, libros en griego, también copias de los comentarios reales del Inca Garcilaso, para también darnos cuenta de cuánta era la información que compartían los jesuitas en ese momento. Pero obviamente el colegio entonces, sin tener profesores, cerró sus puertas y fue ocupado por los militares. Los colegiales se mudaron al convictorio de San Carlos, la que es la actual casona de San Marcos. Ahora vemos qué pasa efectivamente con la universidad, con el Colegio Real en la época republicana. Después de la expulsión de los jesuitas, el Colegio Real es ocupado por el ejército. Entonces, sus espacios son ocupados por los militares. Esta es Lima en el 1859. Lima ya tenía sus murallas, construidas en el siglo XVII, por la amenaza que había representado los piratas y corsarios que comenzaron a invadir el Océano Pacífico. Una cosa que, como bien sabemos, era creada imposible por los españoles. Y lo que se puede admirar también es que Lima, pasados ya casi 3 siglos de su fundación, todavía tiene los trazados prehispánicos dibujados en rojo, y que entonces, digámoslo así, mantiene la supervivencia de este tejido. Esta era la situación de la plaza de la Plaza de Bolívar en el siglo XIX. Podemos ver a la izquierda la que se llamaba Plaza de la Caridad, porque antes del Congreso, como ya había dicho anteriormente, estaba con el Hospital de la Caridad y también la sede antigua de la Universidad de San Marcos, que podemos ver aquí con su fachada. Obviamente, con la independencia del Perú, el Parlamento peruano toma sede adentro de la antigua Universidad de San Marcos. Entonces comienza a transformar esta plaza y ya no es la Plaza de las Tres Virtudes, sino se vuelve una plaza política, una plaza que representaba la nueva República Peruana. Y por eso, como primer gesto, se pone la estatua de Simón Bolívar. Entonces se le cambia el nombre, porque deja de ser Plaza de la Caridad, Plaza de la Inquisición, a la Plaza Bolívar. Esta también es otra impresión en la que podemos ver cómo coexistían la Iglesia de la Caridad y la antigua Universidad de San Marcos. Obviamente esta es la fachada del Congreso de la República. Entonces también nos podemos dar cuenta cómo en un siglo cambió muy rápidamente esta plaza que tenemos justo aquí detrás de nosotros. ¿Y qué pasó con el Colegio Real en ese contexto? El Colegio Real había sido aún ocupado por los militares hasta el 1860, en el que bajo la presidencia de Ramón Castilla se construye la Escuela de Artes y Oficios. Esta escuela era una especie de academia para entrenar a futuros ingenieros y a gente que supiera usar los maquinarios del mundo industrial. Para esto se renueva completamente el Colegio Real y se diseña esta fachada en estilo neoclásico que respondía al estilo predominante de esa época, que era un estilo que venía de Francia, ya que también para el Perú republicano la arquitectura colonial, la arquitectura barroca, representaba a los conquistadores. Entonces, obviamente, para separarse de esa identidad, tuvieron que adoptar este nuevo estilo de moda que parecía más moderno,
pero que obviamente dejaba atrás el patrimonio de la arquitectura barroca en Lima. Estas también otras fotografías de los escalones y los patios. Y también efectivamente la fachada, como dije antes, cambió. Dejó de ser una fachada barroca, ornamentada, por una fachada más severa, una fachada neoclásica. La aventura de la Escuela de Artes y Oficios durará poco, porque con la guerra con Chile en los años 80 del siglo XIX, cuando los chilenos entrarán a Lima, saquearán el Colegio Real y saquearán los maquinarios y así terminará la Escuela de Artes y Oficios. A partir de ese momento, el Colegio Real vuelve a ser ocupado por los militares, esta vez por los militares del ejército republicano. Y a partir del finales del siglo XIX, la antigua plaza prehispánica del Estanque, Plaza de la Inquisición, ahora Plaza Bolívar, cambia completamente, porque se derriba se derriba la Iglesia de la Caridad, obviamente el arzobispo de Lima se quejó muchísimo, pero al final el Estado logró derribar la iglesia, y también se derriba la antigua San Marcos, y se construye el Congreso de la República. Obviamente hay una serie de fricciones entre el Congreso y la antigua San Marcos, porque cuando el Congreso tenía sus asambleas dentro de San Marcos, los rectores sanmarquinos se quejaron porque nunca se pagó el alquiler del local y también nunca se pagó las 30,000 libras peruanas que había propuesto el Congreso para comprar la antigua Universidad de San Marcos. Y eso solo logró sanarse en el 1999, cuando el que era presidente del Congreso pagó un sol como modo de sanear esa compra que había sido casi ilegal. Y de ahí recién San Marcos cedió legalmente su antigua sede al Congreso de la República. Obviamente bajo decreto presidencial alrededor del 1870, la Universidad de San Marcos pierde su sede en esta plaza y los estudiantes se mueven al Convictorio de San Carlos, la actual Casona. Y ahora llegamos entonces al siglo XX, en el que vemos las mutilaciones que ha sufrido el Colegio Real. Entonces, se comenzó a construir el edificio del Congreso en el 1904, el proyecto del arquitecto Émile Robert, un arquitecto llamado desde Francia para diseñar el proyecto del nuevo Congreso de la República. En 1919, la obra es cedida al arquitecto Malachowski, un arquitecto polaco, pero que había estudiado también en París. Y él decide, arbitrariamente, para darle más espacio al Congreso, abrir una calle, aquí, cortando completamente el tejido del Colegio Real, que se basaba en geometrías de la Lima prehispánica, sin algún tipo de respeto para lo que había antes, solamente para darle una regularidad a este lote. Y efectivamente vemos cómo este eje corresponde también a los ejes del damero de Pizarro, como si el damero de Pizarro se hubiera impuesto como forma urbana superior. Sucesivamente se hace una segunda mutilación para la Plaza del Congreso, la que tenemos justo atrás de nosotros. Y la situación entonces se vuelve como está presentado en estos mapas. El Colegio Real estaba mutilado, pero aún compartía su local con el Congreso de la República. Y vemos también que la Plaza Bolívar era triangular, respetando la forma que tenía en el Perú prehispánico. Esto es muy importante. También en esta fotografía se ven estos dos edificios que están casi en conflicto, porque gracias a la construcción de uno
se perdió tanto de otro. Se ve también la Plaza Bolívar aún triangular. Y ya en los años 40, 50, con la apertura de la avenida Bancay, que destruyó gran parte del centro histórico, finalmente se libera el último lado del Congreso y se regulariza la Plaza Bolívar y se vuelve cuadrada. Así, perdiendo así completamente estos vestigios del Perú prehispánico. Además, entonces, y nos podemos dar cuenta también que el Colegio Real efectivamente es uno de los únicos edificios sobrevivientes a todo este sistema nuevo que se volvió, que digamos desencadenó la construcción del Congreso de la República. Y ahora, para terminar, también todos los mapas producidos para analizar Lima. Tenemos entonces la Lima a fines del siglo XIX y la Lima de ahora. Obviamente la Lima de ahora es una ciudad que ha explotado, que ha tenido un crecimiento infinito casi, y que sigue creciendo en modo infinito. Pero obviamente podemos seguir viendo en el centro histórico de Lima cómo sobreviven ciertos trazados aún más antiguos de su fundación. Y llegamos a la parte 5, la parte final, que es el proyecto del nuevo Colegio Real. Todo lo que he hablado antes, obviamente, fue parte de una gran investigación que hice para usar esa información como dispositivo de diseño arquitectónico. Porque obviamente mi asesora de tesis, que fue alumna del arquitecto Carlos Scarpa en la Universidad de Venecia, en Italia, me introdujo este método de diseño arquitectónico en el que a través de los trazados antiguos, a través de la historia de un lugar, se puede pensar a una nueva idea de proyecto. Esta imagen también representativa del conflicto urbano entre el Perú prehispánico y el Perú contemporáneo. Esta es una foto de la Huacapuc Llana, dividida en dos por la calle Independencia, en Miraflores. La propuesta de proyecto responde a esta pregunta. Nosotros, yo y mi asesora, pensamos en cómo hacer que el Colegio Real sea un edificio didáctico, un edificio que pueda contar su historia, pero que también pueda ser agente de cambio en la ciudad, un edificio que hable de Lima, porque ahora el Colegio Real que tenemos es un colegio hermético, un colegio que está entre el mito de solo los que lo conocen, ya que la mayor parte de la población limeña no conoce la historia de este lugar y no conoce tampoco lo que hay dentro de este lugar. Entonces, en esta idea de valorar la historia a través del diseño arquitectónico, se presenta primero que todo la función de una biblioteca que ocupa uno de los patios del Colegio Real, elevándose de 2 niveles y teniendo un techo de vidrio. Uno de los patios se vuelve la sala lectura de la biblioteca nueva del Colegio Real. Y esto, digamos que mira también a las constituciones del Colegio Real, porque efectivamente en las constituciones se hablaba de cómo el Colegio Real tenía que tener una librería, tenía que tener los libros para los estudiantes. Entonces, bajo esta propuesta, los estudiantes vuelven al Colegio Real, ya que esta estructura nació para albergar estudiantes y para crear una comunidad académica. Aquí en más detalle también toda la parte de la biblioteca, en la que se incluyen en el ala oeste del Colegio Real las funciones de sala de consultaciones con todas las estanterías. En el patio se pone la sala de lectura y de ahí en las demás salas lo que son oficinas, servicios higiénicos y demás servicios.
Entonces, así quedaría, bajo obviamente el proyecto que hice, la fachada del Colegio Real. Una fachada en la que se asoma el volumen de la nueva sala de lectura. Una sala de lectura que no tiene miedo de hacerse ver como contemporánea, que no tiene miedo de imponerse como una novedad en el centro histórico de Lima. Esto también es un corte en el que se ve efectivamente el resultado del claustro, que se vuelve una emergencia, un punto focal del nuevo Colegio Real. Otra de las funciones en este viaje a través de la historia del colegio fue su archivo histórico universitario, porque obviamente en el siglo XX se depositó el archivo histórico universitario en este lugar, que de ahí, debido también al incendio y a otros factores, fue movido a otra sede. Entonces, parte del proyecto también se repropone de volver a traer el archivo histórico aquí, ya que representa la memoria de San Marcos y obviamente este edificio representa la historia de la educación sanmarquina, la historia de la educación colonial. Entonces, ¿qué mejor lugar para conservar el archivo que el Colegio Real? Y aquí entonces se repropone con toda una serie de salas para restauración, digitalización y también consultación, para que el Colegio Real se vuelva un lugar abierto a la comunidad académica, a los investigadores, para que puedan leer sobre la historia de la universidad. Y última función en la planta baja es la sala de conferencias, especialmente diseñada para hacer eventos como los que estamos haciendo ahora, pero también mucho más grandes, en los que se compartan ideas, se compartan descubrimientos, se hable sobre el futuro de la educación en el Perú. Y este es entonces el plano total de lo que sería el nuevo Colegio Real. Obviamente también como parte de provocación, digámoslo así, provocación académica, arquitectónica, supusimos también abrir el último patio del Colegio Real a la ciudadanía, como si se regalara la geometría del canal prehispánico, de las calles prehispánicas, al centro de la ciudad, ya que ha sido mutilado siguiendo los esquemas del damero de Pizarro. Este último patio hace ver a la población el conflicto urbano que ha habido entre estos dos sistemas, entre el sistema prehispánico y el sistema español perfecto cuadrado. Obviamente también como suposición solamente académica, porque sabemos que es imposible, se propuso también, digamos, ganar la geometría del último patio, para así hacer una plaza en la que el visitante, el turista, el académico notara que antes aquí había un patio del Colegio Real. Antes de comentarles la propuesta también para la planta superior, primero una reflexión sobre los cambios que ha tenido Lima en el siglo XX. En estas dos fotografías se puede ver cómo antes el tejido de Lima era un tejido homogéneo, un tejido donde toda la ciudad hablaba de una identidad única, una identidad del pasado colonial, del pasado del siglo XIX. Obviamente, en el último siglo, con la explosión de Lima, Lima ha tenido ya muchas identidades. Una identidad moderna, una identidad contemporánea. Entonces vemos calles en el centro de Lima donde tal vez un edificio de oficinas construido hace 20 años comparte lote con un edificio del siglo XVII. Esto es lo que Colin Rowe llamaría una collage city, una ciudad hecha por fragmentos diferentes, por varios lenguajes en los que es muy difícil encontrar una identidad. Pero obviamente a mí me quedó claro que la identidad de Lima es también esto, una identidad multifacética, una identidad de muchas eras, en las que el centro histórico no está congelado en el tiempo, sino es un centro histórico que ha vivido transformaciones
y vivirá también futuras transformaciones. Estas son algunas fotografías después del incendio del Colegio Real en el 2015. Estas son las fotografías de la maqueta del proyecto. Entonces se repropone reconstruir el techo, hacerlo mucho más grande para que albergue la función de un museo abierto a la ciudadanía, un museo en el que se relacionan lo antiguo y lo contemporáneo. Se ve también el volumen de la sala de lectura que voluntariamente desafía al volumen del Congreso de la República, también como una especie de venganza hacia lo que la construcción del Congreso hizo a la arquitectura del Colegio Real. Este es el plano de la planta alta, en la que una serie de nuevos muros se unen a los muros anteriores y crean un laberinto con las columnas de madera que aún existen, en las que se diseña una estructura expositiva, una especie de laberinto abierto para muestras temporáneas de arte contemporánea, pero también de arte antigua, de nuevos descubrimientos para compartir con la comunidad. Esta es una vista desde arriba del patio central, en el que se ve efectivamente siempre el volumen de la biblioteca y también el ingreso a las salas nuevas de exposición. Obviamente también en el diseño está un área bar/restaurante, en el que obviamente un área abierta para los estudiantes y también abierta para los visitantes, para que puedan ver el resto de la ciudad de Lima y detenerse a tomar algo después de su visita al Colegio Real. Entonces, el Colegio Real se encuentra en este contexto, en un contexto en el que sus patios respetan el que fue el antiguo trazado prehispánico, así como lo hacen varias instituciones que están alrededor, y en este modo también se declara como un edificio que tiene geometrías mucho más antiguas de la fundación de Lima, y se hace ver a la ciudadanía y se declara con la intención de enseñar su historia. Y ahora termino con esta frase de Allison y Peter Smithson, arquitectos ingleses del siglo XX, en las que también se resumen mis intenciones de este proyecto de investigación. Ellos dicen: los trazados del territorio constituyen el acto fundamental que determina el estilo de una época. En su forma debemos poner todos nuestros esfuerzos, nuestras investigaciones, nuestras exploraciones, los inventos lingüísticos. A través de este acto empezamos a convertir el territorio en una obra de arte consciente. Entonces, así fue que como yo, investigando a la ciudad de Lima, investigando a la historia del colegio, investigando los trazados, tuve esta intención, ¿no?, de hacer que el centro se volviera un lugar para contar historias, para contar a todos los peruanos y a los limeños la fantástica, maravillosa y complicada historia de este edificio, pero también de esta ciudad. Gracias. Bien, gracias Miguel por tan brillante exposición ilustrada que seguramente va a motivar a que existan preguntas. Pero antes quisiera invitar a la mesa al nuevo director del Centro Cultural de nuestra universidad, el doctor Pedro Jacinto Pasos. Pedro, por favor. Entonces, creo que esta ha sido una brillante oportunidad para nosotros, los amaquinos, de poder escuchar una investigación tan ilustrada y que seguramente han habido datos que han agregado de lo que de repente algunos de nosotros estamos más o menos informados. Y antes de dar pase a las preguntas, a las inquietudes que ustedes puedan plantear a
a Miguel, que dicho sea de paso renovamos nuestro cálido aplauso una vez más, por favor. Antes de dar paso, o mejor al final, creo que al director. Bien, entonces vamos a darle paso a Miguel a que responda a algunas inquietudes de parte de ustedes en relación a algún tema, algún aspecto que haya motivado o motiva la pregunta. ¿Tienen ustedes la palabra? Buenas tardes para todos. Mi pregunta es sobre qué opinión ha tenido de parte de las autoridades de San Marcos acerca del proyecto, ¿no?, que está presentando, ¿no?, y que hemos visto hoy día. Bueno, el proyecto comenzó en el 2019 y ahora también, bueno, ahora que lo presenté en el 2021 al nuevo director, puedo decir que ha tenido una reacción positiva, especialmente porque gran parte de la gente que trabaja en el Centro Cultural pensaba una función museal para el Colegio Real. Obviamente yo agregué también como parte de esta propuesta más académica, arquitectónica sobre el Colegio Real, la función de una biblioteca. Obviamente sé que es más difícil obtener esta función que yo había previsto, pero también lo hice como una provocación, como un modo de dar a entender a la comisión que evaluó mi tesis, pero también a ustedes ahora, la potencialidad que tiene el Colegio Real. Es un espacio que puede ser muchísimas cosas y que puede albergar toda una serie de funciones diferentes. Lo importante para mí es que estas funciones nuevas que estén en el Colegio Real representen a su historia y agreguen una página más, en vez de quitar o en vez de tratar de anular ciertas cosas que habían en el Colegio Real. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo por la excelente exposición, muy ilustrada. Quería comentarle pues, que hace aproximadamente 30 años, acá al costado había una biblioteca de San Marcos, ¿no?, pequeña, muy, digamos, dentro de la época, el momento que era estudiante, era muy, me servía mucho, ¿no? Y trae mucha colación esto porque la zona es muy cultural, pero a la vez es netamente política por su localización, ¿no?, por su ubicación estratégica. Ahora, hay cierres, hay rejas, hay elementos que impiden, ¿no?, esa permeabilidad, esa apertura que debería tener un colegio. Ahora, viendo esos puntos, también sería importante abordar la libertad con que usted hace el diseño, la propuesta arquitectónica muy libre. Yo como arquitecto, profesor también, veo su propuesta muy interesante, pero también veo normas que hay que respetar. Por ejemplo, siendo esto un patrimonio cultural, presentar la propuesta al Ministerio de Cultura para que ellos, digamos, den su aprobación, ¿no? En su aprobación, la autorización correspondiente y pasar pues por esos filtros que son necesarios, ¿no? La pregunta es, ¿ha hecho esa evaluación, ha presentado, digamos, esa propuesta a otros entes, aparte de él? Gracias. No, la propuesta no ha sido presentada a otro ente, también porque esta propuesta es una propuesta mucho más académica, ¿no? Como acaba de decir también usted, una propuesta libre que obviamente no considera muchos aspectos de la rehabilitación de este lugar, porque obviamente primero que todo habría que pensar un proyecto de restauración y consolidación estructural, que obviamente esta tesis, por falta de tiempo y por tener un enfoque más académico, no ha previsto. Entonces también por eso decidí no ir por esa calle, digámoslo así, más técnica, también maravillosa obviamente. Primero que todo porque no soy un restaurador y también porque quería hacer más una especie de provocación, ¿no?
Obviamente sí, me gustaría que en el futuro se presente un proyecto. Obviamente sé que es muy difícil que sea pero si hubiera un modo, ¿no?, de efectivamente inserir algo nuevo y de hacer de hacer la burocracia correspondiente, sería maravilloso poder hacerlo. Pero obviamente no, en este caso no he previsto ese procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bien, antes de ceder el uso de la palabra al director, si es que no hay ninguna pregunta, debo decirles de que al culminar esta conferencia, ustedes pueden acceder para un poco volver a de repente encontrar sus pasos, algunos que de repente son samaquinos, luego de que terminemos la conferencia. Si es que no hay ninguna pregunta, entonces invito al director del Centro Cultural y a ese respecto también debo señalar lo siguiente. El Centro Cultural de San Marcos viene desde 1992 aproximadamente y está integrado por la Casona Real con Victoria de San Carlos, el Colegio Real de San Felipe y San Marcos, el Teatro Cultural, además de otras entidades. De manera tal que en esta gestión, estamos reabriendo el Colegio Real y esperamos que ustedes estén siempre pendientes de nuestras actividades que vamos a reflotar. Y para tal efecto, le voy a dar la palabra al director actual, el doctor Pedro Jacinto Pasos, antropólogo, y de manera que les dará alguna mayor información a ese respecto. Muy buenas tardes a todos. Primero, mil disculpas por la tardanza. En realidad, creo que unos 5 o 10 minutos por ahí. Aquí nomás en Paruro me he demorado 30 minutos y ya no pude entrar porque está terrible todo ese lado. Ya estaba acá como más o menos unos 15, sí pues, 15, 20 minutos para entrar acá y ahí me quedé. Entonces miren cómo está Lima, ¿no? Segundo, para agradecer a Miguel porque en realidad nos pidió pues que de alguna forma visitarnos por acá, por el Centro Cultural, y en realidad yo estaba un poco ajeno a todas las peripecias que venía realizando Miguel, pero una vez que comenzamos a conversar, a hacer una especie de autoentrevistas entre nosotros mismos, entonces nos encontramos con un trabajo excelente, un trabajo exploratorio que prácticamente tranquilo puede terminar en una publicación o en un libro. El Colegio Real de Lima, Fragmentos de Historia en la Ciudad, ¿no? Es decir, un trabajo hecho por la Universidad de Florencia. Miguel me contaba que viene pues del Colegio Raimondi y todos sus estudios de pregrado y sus estudios de posgrado prácticamente han sido en Italia, en este caso en Florencia. Y ustedes saben, Florencia en realidad es prácticamente la cuna de la arquitectura, de la pintura, ¿cierto?, en los planos europeos. Me alegra que Miguel de alguna forma nos haya ilustrado con este tipo de trabajo porque son investigaciones muy académicas que muchas veces terminan en los anaqueles europeos y entonces nosotros no lo conocemos. Y Miguel con esa bondad, digamos, ¿no?, esa apertura que tiene como buen peruano, pues, ¿no?, lo que ahora ya es peruano italiano, ¿no? Entonces nos trae esta investigación y pues alegrísimos porque en verdad el Colegio Real prácticamente se apertura recién a partir del mes de diciembre, que recién comenzamos a hacer una serie de trabajos. Como saben, noviembre, diciembre, como saben, el Colegio Real prácticamente ha estado abandonado por completo. Era una locura venir al Colegio Real. Cuando nosotros estuvimos en la transferencia, era increíble cómo estaba nuestro Colegio Real de San Marcos, ¿no?, de San Felipe, San Marcos. El mismo Miguel nos lo has contado, ¿no? Prácticamente él me dice que entraba y era pues un laberinto de moscas, ¿no? Todo lleno de moscas, todos los pasadizos y la basura por todos lados. Y entonces también como testimonio del Miguel como arquitecto, nos dice que allí en el segundo patio había un
un baño que antes era una pileta, así como ven esta pileta acá, encontraron ahí un baño. Y entonces le preguntaba a Miguel si pues cuál era su idea frente a ese baño, y lo primero que me dijo fue, lo primero que yo hubiera hecho de inmediato era destruir ese baño. Entonces parece que estábamos conjugando un poco de ideas y un poco de, casi como de pensamiento con respecto a lo que se estaba arreglando al Colegio Real. Felizmente ya sacamos ese baño y posiblemente se pueda hacer, digamos, algo mucho más simpático, si se quiere, ¿no? Ese ha sido un poquito, diríamos, si se quiere, los pormenores y los desfases que encontramos en el Colegio Real. Con estas ideas históricas, arquitectónicas que nos pone, pues, Miguel, prácticamente ponen el tapete de lo que se puede hacer, en este caso, con el Colegio Real. El Colegio Real, pues, imagínense, la academia, la universidad, la historia, los conflictos, los movimientos, y sobre todo, esa especie de, digamos, hay que llamarle así, conflicto permanente con lo público, con el Estado, con el gobierno o con el Congreso. El Congreso prácticamente se quedó con gran parte de la Universidad de San Marcos. El Congreso prácticamente esa es la historia de San Marcos. Esa es nuestra universidad, por decirlo así, en sus primeros momentos, con sus primeros alumnos, con sus primeros profesores, su primera vida académica, aunque teológica, pero esa era nuestra universidad. Y entonces, con todo lo que nos ha explicado, incluso este conflicto entre lo prehispánico en realidad y ya digamos, lo moderno en términos académicos, prácticamente entramos a una mirada mucho más rotunda de lo que es el Colegio Real. ¿Cómo quisiéramos que las propuestas que se están desarrollando a partir de la arquitectura y a partir, en realidad, de las humanidades, a partir de las ciencias sociales, tengamos un Colegio Real que tenga, pues, otra mirada, otra vista? Y ustedes saben que por aquí, pues, transita todo el mundo, supuestamente transita la academia, transita la política, transitan las ideas, transita la ideología, transita los movimientos sociales. Afuera, imagínense, en estos momentos hay un movimiento, en realidad, de protesta, hay que llamarle, pero todo transita, y el Colegio Real lo ha abandonado. Estamos en ese, digamos, en ese objetivo, en esa meta, de que el Colegio Real prácticamente entre en función por completo. Solamente les comunico que acá tenemos el sindicato de trabajadores. El sindicato de trabajadores ocupa como 1000 metros cuadrados. Ellos están, digamos, en una apertura con nosotros para que también ellos se vuelvan un museo, se vuelva de alguna manera una actividad política o académica mucho más permanente. Como se sabe, todo está cerrado. De hecho, la pandemia nos tiene en estos momentos pues confinados, pero de todas maneras, con lo poco que podemos realizar, tenemos que darle mayor vida al Colegio Real. Para finalizar, les agradezco a todos ustedes, en verdad, y también les felicito porque los pocos que estamos, yo estaba calculando más o menos 20 o 25 personas, porque no estamos para, digamos, si se quiere trabajar masivamente o hacer una conferencia masiva, ¿no? Pero de todas maneras les agradezco, les felicito, les invitamos, porque el Colegio Real va a estar en apertura constante, para llamarle así, o en reapertura constante. Dentro de 15 días o 20 días tenemos acá la muestra. Acá vamos a tener la muestra en la sala de exposiciones de cómo un pintor de aquí de la Escuela de Bellas Artes nos dibujó el incendio del Colegio Real. Entonces, vamos a ver, miren, una cosa así, ¿no? Casi como autopictórico, ¿no? De cómo este señor, ¿cierto? Sherman, no sé qué más, que me disculpe Sherman, que solo lo conozco por su nombre. Entonces, tiene unas pinturas, ¿cierto? Unos cuadritos de cómo al instante que, en realidad, no al instante, sino a la semana que vio cómo se había incendiado el Colegio Real, comienza a pintar lo que está ahí, ¿no? Todo ese incendio que sucedió en el Colegio Real. Y entonces, eso debe ser una exposición, posiblemente dentro de 15 días, lo vamos a armar bien bonito, y va a estar en la exposición acá al costado de esta sala, ¿no? Gracias, Miguel, la verdad que te agradezco muchísimo por tu participación. Creo que te vas mañana ya a Italia, a Florencia, a seguir con tu trabajo, tus investigaciones. San Marcos tiene las puertas abiertas para ti y además te quiere mucho porque esto es prácticamente, en realidad, trabajo para San Marcos, ¿cierto? Muy agradecidos a todos, gracias a todos ustedes, gracias Miguel, gracias señores. Nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, gracias, señor director. El caso es que, bueno, ha sido un privilegio para nosotros conocer
una tesis exclusiva, la primera creo, por los antecedentes no tengo conocimiento de otro, respecto al Colegio Real. Y por lo tanto, ahora sí, lo que les había dicho, pueden ustedes pasar a hacer un recorrido. Si alguno de ustedes ha pasado antes, seguramente, bueno, que ahora va a haber algo cambiado. Y queremos cambiar más, porque en la actual gestión hay la intención de convertir en el mayor y principal museo universitario del país. Pero ojalá que eso sea posible en esta nueva etapa. Entonces, tienen ustedes la oportunidad de ingresar para que de esa manera culminemos esta primera reunión académica que tenemos acá en el Colegio Real. Entonces, quedan ustedes invitados a pasar a los interiores para de esa manera hacer un recorrido. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, gracias.